justamente ir atando estos conceptos potencialmente con la parte de la hipótesis. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, en el aula virtual les había colocado en relación a la hipótesis, pero netamente, qué sé yo, enfocado a la investigación científica, por decirle de alguna manera, donde hay cierta diversificación y clasificación de la hipótesis y te hace un hincapié diciéndote que no siempre cuando ustedes están lanzando o contemplando un tema de investigación, no siempre en la parte descriptiva, ¿sí? De estadística descriptiva como tal, como método, ¿sí? Metodología cuantitativa, se debe aplicar el tema de la hipótesis. ¿Por qué? Porque la hipótesis a la larga te da, digamos, de cierta forma, la obligatoriedad de reafirmar, ¿sí? De confirmar o negar tu hipótesis. Es por eso que a algunos grupos seguramente les pasó cuando existía una tutoría conmigo. Desde el planteamiento del tema tenía que no ser prejuzgado, ¿sí? No había que tener un juicio de valor, ¿sí? O un calificativo, ¿sí? O una característica específica que ustedes lo asumen como tal. Tal vez sí pueda ser evidente con simplemente mencionar el tema, pero es el momento que tú me das sugerencia de un juicio de valor previo a, entonces es ahí cuando ustedes me tienen que demostrar, ¿sí? Entonces, esa es una de las diferencias fundamentales con el tema del periodismo, ¿sí? El periodismo sí arranca, sí o sí, y de hecho creo que es el mejor método, ¿sí? De planteación de un tema. Cuando te partes de una hipótesis que deseas investigar y comprobar, ¿sí? Que en tu investigación periodística, a la larga, la hipótesis se abierta, es decir, se niegue, es decir, no se compruebe, no quiere decir que sea un mal resultado, todo lo contrario, o sea, te da pie inclusive para generar nuevas rutas de investigación, nuevas temáticas alrededor de la investigación originalmente propuesta, ¿sí? Entonces, más o menos en ese tema más lo que está planteado el día de hoy, sí evolucionó mucho lo que ustedes están trabajando, si bien no es un periodismo de investigación, porque eso es mucho más exhaustivo, como lo van a ver ahorita. El periodismo de investigación tiene otra base, tiene otros motivantes, de hecho, ¿sí? Y obviamente buscamos romper ese paradigma de lo tradicional, ¿no? De lo convencional, como decimos, hacia el periodismo de investigación como tal, que tal vez creo que ese es el reto más grande que tienen ustedes como comunicadores si alguien se proyecta como periodista, por ejemplo. Digo retos porque a la larga esto conlleva una serie de, digamos, de consecuencias, una serie de formas de actuar, diría yo, porque todo va a depender en el contexto que ustedes estén desarrollando la investigación y es más, y con quién estaban abordando la investigación, porque muchas veces ustedes han sido testigos de que un investigador periodista siempre, dependiendo de qué tema o historia esté proponiendo, tal vez pueda ser sujeto inclusive de perseguido, ¿no? Entonces es como que bastante delicado, yo diría, el tema, pero es necesario puntualizarlo y tratar de enfocarlo conceptualmente desde el punto de vista que nosotros estamos tratando la investigación apuntando a metodologías cuantitativas y más que nada sustentada en datos, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que cuidar en su ejercicio común y normal, pues de emitir juicios de valor, porque no estamos armando una investigación periodística, sino netamente la caracterización de algún tema específico y en su caso saber delimitar bien. ¿Ok? De eso se trata más o menos el ejercicio que pretendo incorporar hoy para complementar lo que estamos aprendiendo. Sí, entonces, planteados los periodismo convencional y el periodismo de investigación, más o menos ya les hablé de qué se trata. La hipótesis en el periodismo investigativo, que va a ser de hecho la base fundamental, por eso es el estudio de investigación basado en la hipótesis, se complementa con lo anterior. Y un ejemplo más o menos para que se entienda cómo es plantear un tema y cómo es plantear una historia en sí, sí que puede ser más enriquecedor y que puede ser más atractivo, inclusive desde el punto de vista de una editorial, sí, como tal. Entonces yo creo que sí era interesante tomar este tema también. Ok, entonces en este sentido, para abordar el tema de periodismo convencional versus periodismo de investigación, vamos a hacer algunas precisiones que anteceden a estos dos temas para simplemente puntualizar la diferencia fundamental y lo que les digo, ¿no? La idea es siempre romper un paradigma, algo que nosotros lo asumimos como normal y que
lo normalizamos justamente y nos quedamos ahí, más ustedes con la responsabilidad de ser comunicadores, diría que es bastante complejo, ¿no? Este tipo de acciones que se pretenden enfocar desde una carrera específica, ¿sí? Entonces, el periodismo de investigación se viene con la tarea de revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien en posición de poder o de manera accidental detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que dificultan la comprensión. Es una actividad que requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos. Tal vez ahí la base fundamental de la diferencia. Cuando yo digo una posición, más bien dicho, una develación de información, porque es develar, ¿no? A la larga, mucha información o datos, dependiendo también de uso de fuentes, inclusive que no siempre pueden estar a la luz, ¿sí? Pueden haber, obviamente, ciertas restricciones en relación a la fuente, ¿sí? Que bien lo podemos hacer deliberadamente o bien podemos descubrir algo accidentalmente, diría yo, ¿sí? Obviamente en el labor del periodismo como tal, lo que siempre se busca es develar la información con fuentes fidedignas, con fuentes confiables y demás que tal vez pueden ser secretas, pero la idea fundamental siempre es esa revelación de datos, ¿no? Que pueden sustentar o no, ahí sí, el juicio de valor, ¿sí? Entonces, ustedes cuando plantean un tema de periodismo investigativo, sí parten por una hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis es la que hay que investigar. Entonces, si ustedes se ponen a pensar alrededor de todo esto y lo vamos a plantear más adelante, cómo plantear justamente un tema, qué tema puede ser atractivo, qué tema se puede considerar, qué tema puede generarte resultados o que puede, o como se plantea el tema también puede resultar una pérdida de tiempo total, ¿sí? Entonces es importante saber el por qué hacemos las cosas también, ¿sí? Obviamente nosotros, por ejemplo, en el medio que nos desarrollamos actualmente, ustedes más que nadie saben y deben conocer como periodistas y como comunicadores, o sea, sí existe un tinte un poco de sesgo, ¿no? En relación a las informaciones. Lamentablemente nosotros sí estamos sujetos a este periodismo tradicional que simplemente pretende develar lo que le conviene, de cierta manera, y lo que está ahí como tal, como dato, pero no se hace un esfuerzo sobre en realidad someter la información o hacer pública la información, digámoslo de esa manera. Bueno, seguro que se me está saltando esto. Ya. Entonces, cuando hablamos en ese sentido, bueno, nos enfrentamos entonces también al periodismo tradicional, ¿no? Convencional, que depende en cambio de gran medida, y en ocasiones totalmente de materiales producidos por otros. Entonces, cuando uno es periodista, o bien decide trabajar con datos ya existentes, que es lo que, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo ahorita. Están haciendo una investigación de carácter meramente convencional, donde su base fundamental sí son las fuentes oficiales, ¿sí? Pero estas fuentes oficiales, de cierta manera, sí tienen un sesgo porque responden a ciertos intereses, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos que contamos una base de datos importante, diría yo, les hablaba del INEC, del SRI y otras fuentes de información, yo creo que sí, una de las características también de este periodismo de investigación tiene que ser el saber que su fuente puede estar sesgada y en este caso respondiendo netamente a intereses gubernamentales. Yo creo, y no sé si ustedes vieron la última noticia, pero se supone que las cifras a diciembre de 2020 tenían que estar develadas ya hace en la última semana de enero. Se demoró mucho tiempo en develarse y apenas en la semana pasada resultó justamente, se dieron a conocer, más dicho, los resultados puntualmente con lo que tiene que ver con empleo, ¿no? Lo cual fue bastante triste, lo que tiene que ver con distribución de la pobreza, que también es complicado porque, bueno, el tema de pobreza es un indicador que se llama coeficiente de Gini. En el momento que tú revelas que la distribución de la riqueza es inequitativa, imagínate el golpe que se le da al Estado. Sí ha habido estados y gobiernos, en el caso del Ecuador muy puntuales diría yo, que han usado los mecanismos de la mentira, es decir, tergiversar los datos oficiales, ¿sí? Yo creo que de cierta manera esta demora en la publicación de los datos sí responde a ese tipo de intereses porque de cierta manera se buscó retrasar, inclusive con un cálculo político, el por qué no develar los datos de tiempo, y es más, capaz y con un cierto grado de interés, porque yo sigo en mi desconfianza, al menos desde todos los datos 2020 y todo lo que pueda acarrear durante lo que dure la pandemia, sigo con mi nivel de desconfianza de que en realidad los datos sean
reales. Y es muy fácil de comprobarlo, porque de eso se trata, ¿no? Comprobar las cosas. Es muy fácil de comprobarlo en este ejemplo que les estoy dando, porque justamente en este proceso de revelar la información también se da un ajuste a la metodología de cálculo de algunos indicadores macro, diría yo, a nivel país, muy importantes para el país, y cambian la metodología de cálculo, ¿sí? Para no hacerlo comparable técnicamente con 2019 y datos de series históricas pasadas. Sí, obviamente esas técnicas se hacen para atenuar, sí, y para disfrazar de cierta manera los datos reales que pueden estar ocurriendo. Entonces, tampoco se dejen engañar, diría yo, porque hay cosas que realmente no se ven, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de este proceso de investigación, y más si ustedes se comprometen en algún momento de su carrera en la que están estudiando a ser periodistas, pues de entender esta dinámica, cómo se manejan las cosas y qué es esta diferenciación fundamental entre lo tradicional, que es lo que ustedes están haciendo ahorita. Por eso que ustedes se fijan en la lámina, dice periodismo convencional depende en gran medida, en ocasiones totalmente, de materiales producidos por otros, como la policía, los gobiernos, las empresas. Nosotros estamos trabajando netamente con fuentes secundarias, ¿sí? La información prácticamente sesgada, que responde a ciertos intereses. Yo creo que hasta el 2018 podría ser técnicamente confiable, aunque con mis dudas, como les digo. Y más que nada porque en realidad venimos arrastrando una crisis un poco complicada. A ningún gobierno le conviene que te diga el Ecuador está mal en tales cifras macroeconómicas. Algunos prefieren mentir, ¿sí? Entonces, inclusive para posicionarse a nivel mundial, ¿sí? Porque es lógico que si tú proyectas datos complejos, negativos, a nivel macro, pues ningún país del mundo va a querer relacionarse contigo en ningún término, y comercialmente mucho menos, ¿sí? Entonces es ahí justamente cuando entra la manipulación, diría yo, de datos y demás, que de cierta manera no te dejan de velar la realidad de cómo están las cosas. Entonces, es complejo, como ustedes ven, en algo tan sencillito como lo que ustedes están haciendo. Detrás de ello hay muchas cosas que habría que generaría otro tipo de investigación mucho menos convencional y tradicional, y ver en realidad qué está ocurriendo ya al tipo de periodismo de investigación, e ir a verificar con fuentes, como digo, que no siempre, más bien dicho, que la mayor parte tienen que ser secretas, justamente por este miedo a la persecución y demás, ¿no? O ese miedo que tienen las personas de denunciar las cosas, justamente por temor a perder su trabajo o cosas como esas, ¿sí? Eso creo que es algo a lo que se va a enfrentar si alguien se dedica al periodismo toda su vida, ¿sí? Y digo al periodismo investigativo, no al periodismo tradicional. Y no es que sea ni malo ni bueno, ¿no? La idea fundamental es, de cierta manera, comprender este enfoque que ustedes como periodistas deberían darle en su carrera en algún momento de su vida. Y en su caminar, en su adquisición de experiencia como profesionales, van a empezar por el convencional, que es lo más lógico, es hacer bien eso, esa parte, y luego ya el hecho de manejar mejor otro tipo de elementos, como las fuentes, como el contextualizar las cosas, como el saber determinar algunos temas y saber cómo determinarlos, pues esa experiencia que van a adquirir con el tiempo les va a ayudar a perfilarse de mejor manera para ya hacer periodismo de investigación. Entonces, para mí sí es un proceso, y a lo largo un periodista termina haciendo las dos cosas: periodismo investigativo y periodismo convencional. Mucho más si sabemos que en nuestro país prácticamente existe un oligopolio de medios, ¿sí? Entonces es bastante complicado. Yo creo que la única forma de reversar todo esto del periodismo, al menos acá en el país, es con la construcción de nuevos medios, ¿sí? Y es más, arranca por el tema digital. Yo creo que ahora cualquier medio de comunicación, y ustedes lo pueden ver y palparlo de mejor manera, ahora más que nunca, pongámosle unos 10 años, si no es más, y ahora con este tema de la pandemia que agudizó y de cierta manera develó muchas deficiencias como país, también develó que la necesidad, ¿no? de otro tipo de medios, de otra forma de llegar a las personas, y que de ciertamente, más bien dicho, de muchas maneras ha venido a desbordar inclusive la información, los contenidos y demás, como es esto de las redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí es cuando se habla en cambio del periodismo digital,
¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos, absolutamente todos los medios tradicionales que podemos conocer en algún momento, desde que éramos pequeños, en mi caso, ¿sí? Y se volcaron a esta onda de las redes sociales, se volcaron a esta onda de la digitalización, ¿sí? Con el objetivo de alcanzar a mayores audiencias, ¿no? A más audiencias, se podría decir. ¿Ok? Entonces, todo va a depender también de tu público objetivo. Pero esta transformación fue inminente, es otro tipo de revolución. Ustedes saben, desde la industrial ahorita viene la revolución un poco más tenaz, que es la digitalización, sí, otro tipo de formas de comunicación inclusive, que yo creo que ahí está el meollo del asunto. Yo creo que se han disparado muchas formas de hacer comunicación, muchas formas de hacer periodismo alrededor del tema digital. Sí, entonces el periodismo digital se dispara como una alternativa adicional que de cierta manera viene a romper este oligopolio de medios que existen menos aquí en el Ecuador, porque uno tal vez ya no acude a lo tradicional que con lo que se crió, entre comillas. Sí, por esto, producto justamente este oligopolio, sino ya busca otras alternativas de información. Entonces, tal vez por ahí pueda ser yo diría, una salvación de la carrera del periodismo, al menos aquí en el Ecuador, sin que tú como periodista, amante de tu carrera, que te propusiste seguir esto, te tengas que estar prácticamente obligado a que te contrate una empresa tradicional y convencional que de cierta manera tiene intereses particulares porque muchas veces están asociados al gobierno, digámoslo de esa manera. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante analizarlo y verlo de este modo. Al menos si ustedes decidieron estudiar esta carrera, pues la idea también es proyectarse, ¿no? Y saber, bueno, ¿qué busco con mi carrera? ¿Sí? ¿Busco ser periodista? ¿Busco ser organizacional? ¿O qué busco? ¿Sí? A la larga, créanme, yo doy, como ustedes saben, también doy a novenos. Prácticamente son personas que están egresando y dirijo tesis. Entonces, la idea fundamental es que, créanme que hay estudiantes que se han graduado conmigo en la tesis que siempre me terminan diciendo, un periodista siempre me terminan diciendo, termina trabajando en una empresa manejando la comunicación, ¿sí? Entonces, yo creo que está bien hacer una carrera bastante compleja, bastante amplia también, y que hoy por hoy han abierto una serie de abanicos, diría yo, de posibilidades de desarrollo de la carrera en sí, y un periodista termina siendo organizacional y viceversa. Hubo una organizacional que se enfatizó justamente en una organizacional, resulta que está en un medio redactando, siendo el editor principal de un artículo, cosas como eso. Entonces, yo diría proyectos nunca se cierren, pero entiendan cuál es la dinámica de este negocio, sí, de esta rama de actividad específicamente, y más si se proyectan en la carrera en sí, ¿no? Bueno, a la larga creo que uno siempre busca ese tipo de intereses del por qué entro a esta carrera y cuál es mi proyección hacia el futuro. Entonces sí es importante tocar estas cosas, precisar justamente de qué se trata cada una de estas temáticas y de cierta manera como ustedes desde su trinchera pueden de cierta manera motivar o cambiar algo que ahora funciona así y que viene esta ola de la digitalización y sí medio golpea, diría yo, a los medios tradicionales, sí, pero obviamente va a depender si son buenos investigadores, sí, si son buenos periodistas, sí, y si no están sesgados, y más si no responden a intereses particulares, más que no sea el descubrir la verdad, diría yo, sí, el descubrir la verdad, plantear hipótesis, definir una historia e ir desmenuzando qué ocurre atrás de toda una temática que ustedes pueden estar investigando. Entonces, ahorita, por ejemplo, los temas que ustedes se proponen pueden tener cierto nivel de curiosidad, sí, esa parte es lo importante. Yo creo que uno se dedica más a las cosas que quiere investigar y más si quiere ser periodista, cuando le llama la atención, cuando le apasiona lo que hace y cuando en realidad siente curiosidad por ese tema. Si te planteaste cualquier cosa, pues el resultado va a ser cualquier cosa. Así con esas palabras les digo. Pero te planteaste en serio algo que quieres saber qué está ocurriendo, vas a hacer hasta lo imposible por saber qué hay detrás de todo ello. Eso es otra cosa y yo diría, y no solo pasa con periodistas, cualquier parte de su vida creo que se traduce esta analogía que acabo de tratar de plantearles, ¿sí? Entonces de eso se trata. Es por eso la idea fundamental de identificar, pues, que es un periodista, cómo te puedes dedicar a ser un periodista netamente convencional, que responde ciertamente a un medio, ¿sí? Que trabaja por lo general con temas, con datos específicos, que no es que tú construyas los datos, no es que tú vas y buscas los datos, sino que los datos ya están, ¿sí? De cierta manera. Entonces, pues, de cierta manera te conviertes en un sujeto un poco más pasivo, ¿no? Un pasivo antes que reactivo. Esa es la diferencia, creo que es fundamental entre el periodismo de investigación y el convencional.
Entonces aquí en este texto creo que le explica de mejor manera, bueno, el periodismo de investigación, al contrario justamente de esta pasividad, depende del material que uno mismo recopila, ¿sí? Que es generado justamente a partir de una iniciativa del propio periodista, y por esta razón no se conoce como periodismo emprendedor, ¿ok? Entonces yo creo que ya depende de ustedes el enfoque y también donde se estén desarrollando. Pues no es que de una va a coger y volar, tampoco se trata de eso, porque yo creo que también necesitas bastante experiencia para saber si estás haciendo o no, determinando bien un tema de investigación, determinando bien una hipótesis, escogiendo bien las variables y qué ocurre. Sí, entonces por eso darle enfoque, yo diría, sí aplicar los mismos conceptos de la investigación, no ser tan cuadrados, eso sí, porque yo creo que cuando ya se trata de una ciencia social como el periodismo, ya implica otras subjetividades, otras percepciones, que también hay que saber cómo investigarlas, cómo llevarlas y cómo generar los resultados que ustedes buscan con la investigación. ¿Sí? Más o menos en ese sentido va esta charlita, diría yo, más que una clase, para que ustedes puedan acoplar a lo que actualmente estamos viendo. Sí, entonces, sea una periodismo de investigación convencional perdón, un periodismo de investigación o convencional, siempre vamos a tratar de responder estos interrogantes de acá. Son elementos en los cuales se va a concentrar, diría yo, un alto grado de lo que ustedes se proponen a investigar como tal, ¿sí? Esa curiosidad que les digo que buscan resolver, ¿sí? Siempre van a responder a estos interrogantes fundamentales, ¿sí? Que se traducen en algunos componentes y elementos, ¿sí? Donde se va a concentrar cualquier tipo de investigación, sea convencional o sea investigativa, ¿sí? El por qué, cuando ustedes se preguntan el por qué, y de hecho creo que haciendo hincapié y puntualizando en el ejercicio que ustedes están realizando ahorita, yo me acuerdo que un grupo entró y me dijo, profe, vamos a investigar tal cosa. Yo les dije, ¿y por qué? O sea, así de simple, ¿sí? ¿Por qué quieres saber de eso? ¿Y en qué me suma alguna vez? Les dije, ¿y cuál es tu curiosidad? O sea, ¿y en qué nos suma investigar sobre ello? ¿Sí? Porque habrá temas muy interesantes como habrá temas muy banales, ¿sí? Que en realidad habría que preguntarse, ¿y vale la pena investigar eso? O sea, ¿cambias algo? Sí, porque a la larga tú investigas con un objetivo. Y vamos a ver más adelante ciertas preguntas que tienes que hacerte para saber si el tema que tú pretendes investigar, que a la larga se va a traducir en una historia que tú estás generando, ¿sí? A partir de datos que tú puedas recolectar, partiendo de la convencionalidad, o datos que tú puedas generar o buscar o recolectar directamente tú, pero sí, sin ninguna fuente secundaria, a manera de periodismo investigativo. La idea fundamental es ver y verificar si vale la pena o no. ¿Sí? Entonces aquí una traducción a la subjetividad en la que les hablaba, ¿sí? Al tratar de responder ciertas interrogantes que pueden caer en cualquier tipo de investigación, ¿sí? Sea convencional o investigativo. El por qué se transforma en de qué manera en una investigación, de qué manera se logra algo, de qué manera se produjo esto, de qué manera se está realizando tal o cual cosa. ¿Sí? Obviamente va a depender de qué estemos hablando. El quién no es solo un nombre y un título, es una personalidad con su propio carácter y estilo. El cuándo no es el presente de la noticia, ¿sí? Sino un continuo histórico y una narración. He aquí la importancia de la contextualización, del delimitar tiempos, ¿sí? Entonces no es lo mismo y es más, el análisis que la mayor parte de grupos está haciendo, producto justamente del contexto actual, de la coyuntura y demás, coyuntura que siempre van a usar esa terminología, ustedes tienen una materia específica para coyuntura, más que nadie saben cómo se maneja esa dinámica. Producto de la coyuntura y toda la cosa, ustedes dijeron, ok, producto de la coyuntura de la pandemia hay muchas cosas que un abanico de temáticas que tratar, ¿sí? La idea fundamental es saber qué específicamente queremos tratar y por qué, quién está afectado y cuándo lo vamos a revisar. Y la mayor parte, por ejemplo, de grupos está haciendo un análisis comparativo, porque sí te llama la atención saber cómo cambió nuestra normalidad, como hablan inclusive los expertos, a la nueva normalidad. O sea, ¿qué ocurrió? ¿Y qué es esa nueva normalidad? ¿En qué tipos de aspectos podemos analizarla? ¿Sí? Económico, social, de salud, de educación, ¿sí?
Y ahí ustedes escogen justamente su área de interés, de comunicación, inclusive. Hay muchas cosas que analizar, ¿sí? La idea es enfocarte en el cuándo y en este análisis, como decía la mayor parte del grupo, se hace un análisis comparativo, ¿sí? Para justamente lograr este dato de, no es una noticia de ahorita, ¿no? Ahorita pasó, no. Hay que analizar y alrededor de ellos ustedes son expertos, por ejemplo, en narrativa, en narración, en saber contar una historia, ¿sí? Desde cómo se originó, desde cómo era antes y qué está pasando ahora, ¿sí? La idea es proyectar. Entonces, este contexto se da prácticamente en tres momentos: el que pasó, que es el dato histórico, lo que está sucediendo ahorita y qué se proyecta en el futuro, ¿sí? Y más si estamos hablando de periodismo de investigación, porque la idea siempre va a ser, de cierta manera, predecir, ¿sí? Porque estoy siendo persuasivo, ¿sí? Porque estoy de cierta manera presumiendo que algo está pasando y ese algo tengo que comprobarlo a la larga. Por eso parto de una hipótesis central, ¿sí? En el ejercicio que ustedes están haciendo, les pedí no hipótesis, les dije no, porque no sabemos manejar hipótesis y con los datos y manejar una hipótesis, con el nivel de curiosidad que puede surgir alrededor de la hipótesis, puede que no exista hasta datos, ¿sí? Entonces, capaz si te toca hacer un levantamiento nuevo de información, un levantamiento de cero de información, y eso se vuelve un poco más complejo, más las circunstancias que estamos. Es por eso que no partimos de una hipótesis. No lo lógico, capaz sería, bueno, ahora me en una hipótesis y comprueben, ¿sí? Que es de cierta manera ya ir a la parte inferencial o de causalidad, ¿sí? Que es otro alcance, ¿sí? Del tipo de investigación, que es lo que buscamos en esto de las metodologías cuantitativas. ¿Ok? Entonces, por esa razón que no se les había solicitado partir de una hipótesis, sino netamente de características particulares que se puedan identificar alrededor de la variable central y las variables explicativas o independientes, ¿sí? Esa creo que es otra de las cosas fundamentales a puntualizar en lo que están haciendo al menos y atando con lo que busco ahora, ¿sí? El qué, que no se reduce al evento, sino que es un fenómeno con causas y consecuencias. Entonces, esta es la parte interesante, ¿no? En saber decir, bueno, ¿por qué está ocurriendo estas cosas? ¿Sí? Y lo fundamental, ¿cuál es la causalidad? ¿Cuáles son las razones de causa del por qué están dando estos fenómenos? ¿Sí? ¿O por qué se está portando de tal o cual manera una variable específica? ¿Ya? Y otra de las interrogantes que también sí o sí se concretan, ¿sí? En la investigación es el dónde, que no es únicamente una dirección, ¿sí? Sino una ubicación, un lugar donde ciertas cosas se hacen más o menos posibles, ¿sí? Entonces el dónde también es especificar, delimitar, bueno, ¿dónde voy a analizar esto? Capaz ustedes proponen, bueno, la pobreza, quiero ver cómo está qué tan pobre es el Ecuador, y te vas a analizar en Cumbayá. No, pues eh, choca, ¿no es cierto? Porque sabemos que Ecuador sí tiene, y más fundamentalmente si lo vamos a especificar geográficamente, tiene ciertas áreas de donde sí se polariza la riqueza, ¿no? Inclusive en la forma como viven las personas, y sí está bien marcado, diría yo, estatus sociales, ¿sí? Que de cierta manera se agrupan en algunos sectores específicos. Entonces, yo tengo que saber dónde y por qué voy a analizar cierto lugar, donde sé que justamente lo que te planteé aquí, pues ciertas cosas se pueden dar, ¿sí? Y no, entonces la idea también es hacer las cosas con criterio. Entonces, si ustedes logran en lo que se están proponiendo definir de cierta manera, digamos, el definirse, un segundito. Entonces, si ustedes logran definir y de cierta manera responder a todas estas interrogantes, sea un periodismo convencional o investigativo, bueno, yo diría que ya están del otro lado, ¿no? En el tema de que completaron todo el proceso y los elementos fundamentales que constituyen estos interrogantes, ¿sí? El momento que yo estoy planteando la investigación. Y otra de las cosas fundamentales en periodismo de investigación puntualmente es que ustedes no es que delimitan un tema. Bueno, ahorita les dije, escojan un tema, un área de interés y desarrollen, ¿ya? Entonces, no siempre
más bien dicho, cuando hablamos de periodismo investigativo, ustedes no plantean un tema, ustedes plantean una historia, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre tema y historia? Historia es, de cierta manera, algo que te está trascendiendo, algo de cierta manera que te está afectando, ¿sí? Se va a entender de mejor manera cuando planteemos algunos interrogantes. Pero dicho esto, hemos definido más o menos la diferencia fundamental entre lo convencional y el periodismo investigativo. Precisamos algunas cosas, fundamentalmente con lo que tiene que ver los datos e incluso las fuentes de información a las que ustedes pueden acudir, ¿sí? Recolección de datos y fuentes de información puntualmente. Y obviamente algo más fundamental tiene que ver con los resultados que yo busco. ¿Qué tipo de resultados busco? Y habrá diferenciaciones muy puntuales dentro de lo convencional y lo investigativo. Hemos definido algunos elementos que se cumplen en cualquier tipo de investigación y responden a las interrogantes básicas de una investigación, que es el por qué, el quién, el cuándo, el qué y dónde, traducido a su derecha de a qué se refiere cada una de estas interrogantes. Entonces ya más o menos entendida la temática de qué se trata, de qué estoy hablando, ¿sí? Puntualizando lo que estamos más o menos viendo en investigación. Entonces lo fundamental es empezar a diferenciar entre tres puntos básicos dentro de cualquier investigación. El primer punto es la investigación como tal, el segundo, las relaciones con las fuentes y el tercer punto, los resultados. ¿Ok? Esas diferenciaciones las resumí en un cuadrito. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la investigación, la comparación entre lo convencional y la de investigación así. La investigación, desde el punto de vista, perdón, desde el enfoque de la investigación, desde el periodismo convencional, la información se recolecta y se informa a ritmo fijo. Entonces puedes decir, si es lo convencional y estoy hablando de cifras económicas, bueno, semanalmente me sacan cuánto está el nivel de inflación, punto. Es algo que implica una periodicidad, no implica mayor cosa, sino que es algo que se está, de cierta manera, recopilando constantemente. Sabemos que no va a cambiar más que me refiero a la dinámica, ¿no? No va a cambiar y va a ser la periodicidad que nosotros escojamos. Eso es lo convencional. Mientras que en la información no sea coherente mientras que en la periodismo de investigación, mientras la información no sea coherente y completa, no puede publicarse. Entonces, obviamente, si ustedes se fijan en el tema de la investigación así como acción, ¿sí? A realizar en cada tipo de periodismo, también cuenta este tema del tiempo, ¿sí? Pues capaz de un periodismo de investigación puede tomar meses o años, ¿sí? Para obtener resultados o finalmente que yo pueda publicar datos, ¿sí? Mientras que en lo convencional puede ser algo mucho más, diría yo, cuadrado, no muy analítico, ¿sí? Sino que está ahí, nada más es algo que tome está ahí y se puede publicar tranquilamente. Entonces, aquí hay algunas diferenciaciones. La investigación se realiza rápidamente, no se continúa investigando una vez que se completa la historia, a diferencia que la de periodismo investigativo, donde la investigación es continua y una vez que se ha completado la historia, se pueden continuar después de su publicación. Es decir, capaz y la historia que yo opté por investigar resultaron resultados un poco complejos, ¿no? Complicados, o que te llevaron a ir a investigar mucho más. Y aun cuando ya publicaste, eso implicó otra investigación adicional. He ahí, por ejemplo, en el ejercicio que ustedes están realizando, yo les había dicho, ahora que ya vieron cómo está el tema, ya caracterizaron cómo se comportan las variables principales que ustedes están a partir de un marco teórico analizando, les dije, propónganme en hipótesis. Entonces, recién ahí yo les estoy pidiendo decirme, ¿y cuáles ustedes creen cuáles son las causas por las cuales se está comportando así las variables? Recién ahí les estoy diciendo, ¿sí? Porque a veces, como les digo, no es fácil saltar de lo convencional a lo investigativo como tal, ¿sí? Y ese es un ejercicio que se aprende con la práctica, haciendo, y con la experiencia, y más si ustedes son periodistas, ¿sí? O pretenden ser periodistas. La idea fundamental es siempre ir, justamente esto, ¿no? Como lo estoy planteando. Bueno, ustedes ya, digamos que recolectaron, recopilaron, analizaron datos, caracterizaron, hicieron unas lindas estadísticas, unos lindos gráficos, me concluyeron que así están las cosas. Ya bacán. Si así están las cosas, entonces ahora díganme cuáles son los motivantes, las razones o las causas del por qué se puede estar dando así el fenómeno.
¿sí? Ahí es la tarea un poco más compleja que ya te hace caer en una investigación mucho más exhaustiva, inclusive que se puede responder no necesariamente a otros datos ya creados, sino capaz de necesitar una recopilación donde la fuente de información puede ser primaria y tiene que ser levantado todo desde cero. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, siempre se va a manejar esta dinámica de lo convencional y lo investigativo. También aquí he puntualizado algunas, bueno, igual les voy a compartir el slide, porque es importante mencionar las diferencias. La falta de, por ejemplo, la historia puede ser muy breve y se basa en una cantidad mínima necesaria de información. Entonces tú puedes decidir hasta qué punto y con qué datos trabajo, ¿sí? Inclusive puedes delimitar de tal manera la contextualización y la periodicidad o la temporalidad de análisis que puede ser bastante pequeña, ¿no? Ustedes, por ejemplo, dicen, voy a analizar netamente el periodo de confinamiento de este año en relación al periodo normal del año 2019. ¿Sí? Entonces la temporalidad es bastante limitada, ¿no? También cuando hablamos de la parte de investigación en sí, la historia puede ser mucho más extensa y se basa en la cantidad máxima de información que se puede obtener. ¿Sí? Entonces va a depender de qué también estemos hablando, ¿no? De qué pretendamos investigar. La falta de documentación puede reemplazarse con declaraciones de las fuentes, capaz de sí. Entonces ustedes dicen, profe, no hay una estadística sobre esto, pero yo tengo un amigo en tal lado que me dijo que las cosas están así. Y capaz yo le creo, digo, ya, pues ponga eso como fuente y cítela. Y no ha pasado nada. Sí, en cambio eso no puedes hacer en el periodismo de investigación, porque un reportaje requiere de documentación que apoye, ¿sí? O contradiga las declaraciones de las fuentes. Sí, entonces es muy más compleja, diría yo, la dinámica, porque cuando hacemos investigación, periodismo de investigación, investigativo, la idea fundamental siempre va a ser evidenciar algo, ¿sí? Y ese evidenciar implica que las fuentes, en realidad, por ahí tú dijiste algo y resulta que sale otra fuente, igual experto en el tema y te contradice lo que tú dijiste, ¿sí? Entonces se vuelve más complejo, ¿no? Entonces habría que ser muy exhaustivos, muy responsables con la información que se maneja a nivel investigativo. En relación a las fuentes, cuando hablamos de lo convencional, se presume una buena fe de las fuentes, a menudo sin verificación. Lo que les acabo de mencionar, capaz de ustedes me dicen, profes, que no encontramos, y yo le pregunté a mi hermano que es doctor o a mi hermano que es psicólogo y le hice entrevista y me dijo tal. Y yo, bueno, yo les creeré, le digo, bueno, ya, póngalo como fuente. Pero si se trata de una investigación un poco más exhaustiva, eso no va a poder ser, ¿sí? Eso no se va a poder aceptar. ¿Sí? Porque lo fundamental es demostrar una hipótesis. No puede presumirse de la buena fe de las fuentes. Cualquiera de las fuentes puede dar información falsa y la información no se utiliza a menos que haya sido previamente verificada. Esa es otra de las diferencias fundamentales. Y ahí la exhaustividad, ¿no? Yo creo que todo está en la palabra exhaustivo, detallista, ¿sí? El ir un poco más allá. Las fuentes oficiales ofrecen información sin reservas para promocionar su persona y sus objetivos, lo que hablábamos, ¿no? A ustedes, por ejemplo, ahorita están hablando de fuentes netamente de información relativas o que tienen su origen en el gobierno. A la larga son entidades públicas que responden al interés gubernamental y esa es la fuente oficial, por ende esa es la que están manejando, ¿sí? Y de cierta manera sí están sin querer promocionando algo que capaz y no es verdad, ¿sí? Pero es lo que hay y es lo que han trabajado. Mientras que en la investigación, en el periodismo de investigación, la información oficial se le oculta al periodista porque de ser revelada podría comprometer los intereses de determinadas autoridades o instituciones. Yo creo que esa es la parte más complicada, es por eso que cuando se develan algunas cosas siempre sale perjudicado a alguien, ¿no? Y por lo general siempre es la fuente. Por eso se usa fuentes reservadas, ¿no? Diría yo, con un nivel de secreto, ¿sí? El periodista debe aceptar la versión oficial de los hechos, aunque al contrastar con los comentarios y declaraciones, aunque pueda contrastarla con comentarios y declaraciones de otras fuentes. Entonces, es complicado porque tú puedes publicar una cosa y resulta que cuando fuiste qué sé yo, a someter una entrevista de declaraciones directamente los afectados te resuelven con otro tipo de cosas. Y eso creo que debe ser lo más feo que le puede prestar a un periodista, ¿sí? Que tú vas y dices una información y cuando haces contrastación, ¿sí? Contrastar fuentes, resulta que es contradictorio de lo que tú ya expusiste.
Yo creo que eso también debe ser bastante tratado con responsabilidad en sí, ¿no? Los periodistas pueden cuestionar o negar explícitamente la versión oficial en una historia sobre la base cuando ya es cuestión del tema de la réplica, ¿no? Lo que es, pues, si no estamos respondiendo a intereses, pues seguramente nosotros tengamos fuentes que en realidad estén diciendo la verdad, y el momento que nosotros la saquemos sea mucho más fácil, porque la exhaustividad, la responsabilidad con la que manejamos la información nos da cuenta que en realidad estamos diciendo la verdad. Sí, así se controlarían las fuentes oficiales. Sí, yo creo que eso es la parte más complicada de aplicar para un periodista. El periodista dispone de menos información que la mayoría o todas sus fuentes. Eso en lo convencional, y en lo investigativo el periodista dispone de más información que cualquiera de sus fuentes tomadas de manera individual, y que la mayoría de sus fuentes son tomadas en conjunto. Entonces yo creo que aquí otro de lo básico, diría, y en investigación, en periodismo investigativo, tiene que ver con la fuente, ¿sí? El saber ir a las fuentes precisas y de cierta manera garantizarle a la fuente que no se revelará su identidad con la finalidad de cierta manera protegerla, ¿no? Las fuentes son casi siempre identificadas en periodismo convencional, y acá, lo que les acabo de mencionar, a menudo es imposible identificar a las fuentes por su seguridad, ya que podría quedar comprometida. Eso en relación a las fuentes. Como ven, creo que lo más complejo está en el tema de las fuentes, porque puede haber el tema de el contrastar fuentes, el tema de quién es mi fuente, el tema de a quién responde mi fuente. Sí, y eso creo que es la diferencia fundamental entre lo convencional y lo investigado. Y un tercer enfoque de comparación que tiene que ver con los resultados, ¿sí? Entonces, en el periodismo convencional, el reportaje es considerado un reflejo del mundo que se acepta tal y cual es, ¿sí? El periodista no busca más resultados que informar al público, ¿sí? Mientras que en el investigativo el periodista se niega a aceptar el mundo tal cual es. El objetivo de la historia es penetrar y exponer una situación dada para así reformarla, denunciarla, o en algunos casos promover un ejemplo de una mejor forma de hacer las cosas. Sí. Entonces es como que, como diría yo, el reto, ¿no? El reto de cambiar lo convencional, romper paradigmas y no asumir ni conformarte con lo que ya está. Sí, es prácticamente eso. El reportaje no requiere el compromiso personal del periodista, en el caso de lo convencional, mientras que en el investigativo, sin el compromiso personal del periodista, la historia no puede completarse, ¿ya? Son cosas ya yo diría un poco más de actitud y personalidad en relación al periodista, sí. El periodista busca ser objetivo e imparcial hacia todas las partes, sí. Obviamente, y diría que tal vez no siempre, ni siquiera en lo convencional, porque cuando se está sesgado o sirves a intereses bastante particulares, pues vas a terminar diciendo lo que le conviene a la persona que te contrató, un poco, ¿sí? O a la que estoy sirviendo, ¿sí? A diferencia del investigativo, que tiene que ser un poco más justo o escrupuloso con los hechos. Sobre la base puede establecer quiénes son las víctimas, los héroes y los delincuentes. Además, del periodista podría ofrecer su propio juicio, veredicto sobre la historia, ¿sí? Que de cierta manera es una introducción, yo diría, del género o de la temática de la opinión, ¿sí? El hecho de juzgar algo, ¿sí? En función a algo que tú ya investigaste, te da todo el derecho a juzgarlo, a decir y porque te estás planteando las cosas como son, ¿sí? Eso creo que es otra de las diferencias fundamentales. La estructura dramática de la historia no tiene mayor importancia, la historia no llega a una conclusión porque las noticias son continuas, entonces es lo repetitivo de todo, ¿no? Es quedarse ahí inclusive con la generalidad de las cosas y no ir un poco más allá. Cambio acá, la estructura dramática de la historia es esencial para asegurar un impacto y lleva a una conclusión que es presentada por el propio periodista o por una fuente, ¿sí? Siempre es concretar algo, evidenciar resultados, ¿sí? En lo convencional los errores se pueden cometer, el periodista son inevitables y a menudo sin importancia. En cambio, en la investigación, los errores del periodista lo exponen a situaciones formales e informales. Son capaces de destruir la credibilidad y del medio donde se desempeña. Ahí justamente, diría yo, a raíz de todo este tema de la ley de comunicación, por ejemplo,
donde prácticamente tú no podías emitir cualquier comentario, ¿no? Que de cierta manera la legislación se contraponía porque atentaba a la expresión, por ejemplo, a la libertad de expresión como tal. Sí, entonces, obviamente todo esto responde a normativas y legislaciones que también deben considerarse en el momento que yo estoy haciendo periodismo de investigación. ¿Hasta qué punto puedo ir? ¿Hasta qué punto puedo declarar? ¿Hasta qué punto puedo publicar? Sí, y aquí yo creo que lo que más se ha golpeado, sí, en todo este tema de la legislación siempre ha sido este tema de la censura, ¿no? En censurarte alrededor de ciertas temáticas, el censurarte alrededor de ciertos tópicos. Yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos 4 o 5 años, siempre existía ese tema de que cualquier periodista que salía con alguna opinión que atañaba al gobierno actual, o el gobierno de ese entonces, más bien dicho, siempre se aplicaba una legislación y siempre tenía el periodista que salir o a replicar o a corregir, ¿no? La noticia sobre como tal. Entonces, ese tema de la legislación yo creo que es bastante álgido cuando la legislación lo único que busca es censurar, inclusive no permitir denunciar ciertas cuestiones, justamente por el temor a la censura, que en este caso ya se torna un tema legal, inclusive puede penalizarte, ¿no? Entonces es complicado de ello. Yo creo que habría muchas cosas que topar alrededor de las temáticas que se ha propuesto. Entonces, en función a ello, yo creo que ustedes ahorita ya aterrizando un poquito más ya han entendido cuál es entonces esta dinámica, ¿no? El ser exhaustivo, el ser responsable, el volver a generar tus propios contenidos, tus propios datos, tu propia información, ¿sí? Puede llevar inclusive a mejores resultados y rompes la convencionalidad, ¿sí? Y de eso se trata, no siendo obviamente capaz y tienes que partir de lo convencional para ser más exhaustivo y llegar a lo investigativo, o al menos yo busco eso. O sea, de qué me sirve lanzarles ahorita que ustedes se planteen algo 100% investigativo si no han manejado primero lo convencional, inclusive hasta para hacer un dato comparativo. Entonces ustedes me dicen, profes, que no es verdad que la tasa de desempleo esté ahorita en el 50%, se me ocurre, no estoy inventando cualquier cosa, ¿sí? Sino que es mucho más alta, porque yo investigué de tal lado, sí, que no son fuentes ni oficiales. Sí, es la contrastación de fuentes, ¿no? Entonces puede haber muchas cosas por detrás a investigar y ver. O sea, pero eso ya es dar un paso mucho más adelante, diría yo, que seguramente con la experiencia lo vayan reforzando y realizando ustedes mismos. Bien, cuando hablamos de la selección de una historia para investigar, y ahí va lo que les mencionaba, ¿no? La idea siempre es saber, ¿vale la pena investigar algo y por qué? Entonces ahí alrededor de esto capaz y resulta mejor plantearte algunas cuestiones, ¿sí? Alrededor de esto, en cualquier temática de que se trate, para saber en realidad si la historia que tú seleccionas para investigar va a valer la pena o no, ¿sí? O simplemente te vas a malgastar recursos, tiempo y espacio, lo que quieras, ¿sí? Entonces la idea fundamental siempre ya se iría en relación a responder ciertas interrogantes. Primero, alrededor de cualquier temática que se proponga, ¿cuántas personas serían las afectadas? ¿Sí? Porque a lo largo uno investiga una temática y más en periodismo algo específico cuando sabe que hay afectación de algo. Es por eso que el tema de investigación o la investigación en sí, ¿sí? Siempre surge de un problema, ¿sí? Entonces siempre les digo cuál es el problema central y cuál es el objetivo, que a la larga el problema se transforma en positivo y ya tienes el objetivo. Pero el problema central siempre nace de un problema, ¿sí? Y al detrás de un problema siempre va a haber afectados. Entonces, válida la pregunta. ¿Vale la pena la historia? Siempre y cuando sepas cuántas personas serán afectadas por lo que tú escogiste. ¿En qué medidas serán afectadas? Obviamente todo tiene una concordancia, ¿no? Una coherencia. ¿En qué medidas serán afectadas? Aquí la calidad importa tanto como la cantidad. Aun cuando una sola persona muere o ve su vida arruinada, la historia es importante, ¿sí? Entonces, calidad y cantidad. Capaz de ustedes por ahí me demuestran en todo, por ejemplo, en las temáticas que estamos tocando ahora. Capaz de todo el mundo estamos concentrados en el tema del COVID y la vacunación por COVID, pero nadie se fijó en qué está ocurriendo con el resto de patologías o enfermedades que se presentan en la población, ¿sí? Que se vieron desatendidas, ya que todos los recursos están atendiendo una pandemia, ¿sí? Y capaz que
muertes que se produjeron durante la pandemia y hasta nuestros días, durante el confinamiento y hasta hoy, que sigue siendo, que sigue durando la pandemia, ¿sí? Tenemos más muertos, pero no necesariamente por COVID, se me ocurre. Que también, al mismo nivel que incrementan los muertos por COVID, también aumentaron las muertes por otro tipo de enfermedades mucho más complicadas que dejaron de ser atendidas por la emergencia. Se me ocurre. Sí, entonces el tema de la cantidad y calidad habría que mencionar, capaz y vemos que una persona que no recibió el tratamiento oportuno en relación a sus diálisis, que es uno de los casos que yo he visto, murió producto de ello. ¿Pero por qué? Porque no existían los recursos, porque todo el mundo está dedicado a lo del COVID. ¿Sí? Entonces, he ahí, bueno, un ejemplo de en qué medida serán afectadas, ¿no? Estas personas o víctimas, ¿sí? Porque queremos darle un término un poco más complicado. Si las personas se verán afectadas de manera positiva, es posible replicar las causas en otros ámbitos, ¿sí? ¿O acaso estas personas son víctimas? ¿Sí? Miren cómo se está planteando y cómo se enfoca los interrogantes para verificar si en realidad el tema vale o no la pena investigarlo. ¿Es posible evitar su sufrimiento? Sí. ¿Podemos mostrar cómo hacerlo? Hay personas que deben ser castigadas o al menos denunciadas. ¿Acaso es importante contar lo que sucedió para evitar su repetición? ¿Sí? Entonces yo creo que una de las responsabilidades más grandes que tiene una acción de investigar también es, si yo planteo una investigación por una razón específica, la idea fundamental es que sé que esto ocasiona una problemática tan compleja que si yo analizo y descubro las causas del problema y las evidencio y las publico, a la larga capaz ya hay personas que se interesan en la temática y dicen, acá ya se determinaron las causas del por qué se dio tal cosa y deberíamos aplicar ya la solución. O sea, si ya tengo las causas, ya tengo definidas cuáles serían las alternativas de solución a tomar y evitaremos que una situación así similar se repita. ¿Sí? Entonces, ahí justamente el por qué investigo y más como periodista, ¿no? El por qué investigo, capaz y para evitar que se repitan las cosas, ¿sí? Capaz y para evitar que haya más víctimas, más casos, y es más, capaz y para denunciar, ¿sí? Y de cierta manera que los culpables o las personas que se beneficiaron, entre comillas, de ciertas cosas, en realidad sean los que caigan, ¿sí? Todavía hay muchas cosas que enfocarte, plantearte como interrogantes y preguntas antes de proponerte un tema, ¿sí? Y yo diría que es como todo, no solo en el periodismo, sino que investigo para qué, por qué y por qué quiero conocer eso. Y en qué me suma. Como algún rato le pregunté a un equipo, ¿y a mí en qué me suma? O a todos nosotros, ¿qué nos suma que investigue sobre cuál tema? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Qué es lo importante? ¿Qué está afectando? ¿A quién estamos afectando? Es más, hay personas que se están beneficiando de esto en mala línea. ¿Qué está pasando? Sí, entonces sería lo fundamental. Creo que vamos a seguir avanzando en la siguiente semanita sobre este tema. Una cosita más ya terminaría. Quería puntualizar nada más alrededor del tema de la hipótesis. Continuaríamos con eso. Igual vale la pena que ustedes se revisen si estaba colgado en el aula virtual el tema de la hipótesis desde el punto de vista científico. Sí, eso también, para que lo tengan en cuenta, al menos en su trabajito, lo que les decía. Cuando ustedes están haciendo estadística descriptiva y tal vez ahí la base fundamental, no siempre se parte por no siempre se parte por el planteamiento de hipótesis, ¿sí? Sino netamente una temática específica la escogida más. Entonces aquí en el tema de la hipótesis, desde el punto de vista científico, se les ha colocado la definición, ¿sí? Para que lo revisen también parte del material, por favor. Ejemplos de hipótesis, cómo se pueden estar planteando, capaz y les sirve para la última parte de la ficha técnica que están desarrollando. Y lo que ya habíamos revisado más o menos, el tema del alcance de cada una de las hipótesis y lo que yo busco es este alcance, ¿no? Meramente descriptivo. Sí, esa sería la idea fundamental y en el caso de lo que estamos revisando ahorita de la investigación, del periodismo investigativo, ya sería un poco de explicativo o causal, ¿sí? Donde ya formulas hipótesis causales que de cierta manera tratan de evidenciar algún tópico o temática esencial, ¿ok?
Eso sería al menos por hoy y sigo avanzando la siguiente clase con lo que compete en relación a la hipótesis que vendría a determinar el tema desde el punto de vista de periodismo investigativo. ¿Ok? Cómo enfocarlo y demás. Eso sería todo por hoy. Abro otra salita para tutorías para el grupo que necesite. Muchas gracias por su atención. Muy amables. Gracias, profe. Gracias, profe.